Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 12. Esté ungida la palabra hoy por el Espíritu Santo. Yo quiero explicarles a los que no conocen acerca de Elías y Eliseo, ¿sí? Principalmente o primeramente hablarles de Elías, que fue un hombre de Dios conocido por el poder que lo respaldaba, un hombre tremendamente ungido. Tal vez no era una persona común porque se diferenciaba del resto, no solo en el poder del Espíritu Santo por sobre todo, sino en su forma de ser, en su carácter, en su forma de vestir. Dicen que él andaba de un lugar al otro vestido con ropas de pieles de camello, al estilo bien salvaje, pero sí se sabía que este hombre, Elías, era un hombre lleno del poder de Dios. Hay quienes le tenían aprecio y hay quienes le tenían miedo. Y yo quiero explicarte que sobre la vida de Elías había una unción. Cuando digo unción estoy hablando del poder del Espíritu Santo. Una unción tremenda. Un poder derramado de parte de Dios sobre ese varón para sacudir a un país entero. Y este pasaje que vamos a leer es la etapa final de Elías. Cuando Elías, antes de ser llevado, porque fue llevado, no vio muerte él fue llevado por un torbellino al cielo. Dice que él tenía un discípulo llamado Eliseo y en ese instante, cuando Dios lo tomó a Elías para llevárselo, que es un caso muy peculiar en la Biblia, Eliseo, al ver esa escena, después puede leer todo el capítulo 2 y ver los detalles de todo ese momento. De hecho, hace unos domingos hemos compartido acerca de esta historia. Pero quiero detenerme en esta expresión que declara Eliseo en el versículo 12. Cuando Elías era arrebatado por Dios, Eliseo le grita a Elías, a su maestro, de esta forma. Le dice: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Quiero tomar esta palabra para hablarte acerca de cómo Dios hoy puede transformarse en tu vida, en aquel que te va a mover, que te va a llevar hacia adelante, de la manera que menos te lo imaginas. Pero aquí, en este pasaje, vemos a Eliseo declarando sobre Elías: carro de Israel y su gente de a caballo. Muchas veces leemos esta parte y decimos: ¿qué significa eso? No entiendo nada de lo que está diciendo Eliseo acá. Pero yo quiero explicarte un poquito hoy lo que significa. Toda nación, todo país se mide por su poder militar. Hoy se habla de poder económico, se habla de poder militar, se habla del poder de influencia que pueda tener un país o un gobierno, justo que estamos en época de elecciones, ¿no? Pero por sobre todas las cosas, el país no solamente va a medirse por el poder económico que tenga, sino por el poder militar, ¿sí? Hoy por hoy las naciones que se imponen, no hace falta que dé ningún ejemplo, ¿no? Pero las naciones que gobiernan o que se imponen en lo que es la mayoría del mundo son naciones poderosas en el punto de vista de armas poderosas. Incluso el mismo Israel, hoy por hoy se dice que está armado, equipado de una manera tremenda, con armas muy poderosas. Y es como que eso se impone sobre las demás naciones por el poder militar que tengan. Y en el caso de esta época, también las naciones de la tierra se medían por el poder militar y las armas. En esa época no había bombas, no había tanques de guerra, pero ¿saben qué había? Carros. Y había caballos, caballería. Muchos caballos. Y un ejército era poderoso cuando tenía muchos carros, cuando tenía muchos caballos y muchos caballeros. ¿Qué son los caballeros? Los que van montando esos caballos, o conocidos como jinetes de guerra. Lo curioso es que Eliseo, ahora me van a entender, cuando se refiere a Elías, que ve que se lo está llevando el Señor, le dice: Padre mío, Padre mío. Hasta ahí uno puede entender, un discípulo puede llamar padre a su maestro. Pero la expresión que utiliza después es una expresión rarísima. Le dice: carro de Israel. Y la otra versión dice: y fuerza conductora de esta nación. Es como que está diciendo que Elías era como un ejército para Israel. Que un solo hombre valía como un poderoso ejército para Israel. Y eso me llamó poderosamente la atención. Dije: Señor, ¿qué había en Elías? Que todos lo llamaban carro de Israel y fuerza conductora. ¿Saben que el original, básicamente en hebreo, ahí de carro, es la palabra rekeb? Y la palabra rekeb significa justamente un carruaje o equipos de armas de guerra. Eso significa rekeb. Y la segunda palabra, cuando le dice su gente de a caballo, no sé la Biblia de ustedes cómo lo traduce, la segunda parte que le dice Eliseo, le dice su gente de a caballo. Está refiriéndose a la caballería, que la palabra original es parash. Toda nación tenía un rekeb y un parash.
¿Qué significa esto? Se medía la cantidad de carros y de fuerza militar que tenían y la cantidad de soldados que podían subirse a esos caballos y salir a la guerra. Eso marcaba el poderío de una nación. Y a Elías se lo conocía como la fuerza militar de Israel. ¿Amén? Un solo hombre. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba sobre él. ¿Amén? Ese poder del Espíritu Santo estaba sobre Elías. Y en esta ocasión iba a pasar a Eliseo. En esta ocasión iba a pasar a Eliseo. Y yo quiero explicarles un poquito por qué reciben este apodo, digamos. De que se los conocía como el ejército de Israel, un solo hombre. No eran superhombres, pero sí eran hombres que se habían dejado gobernar por Dios. Eran hombres, tanto Elías como luego Eliseo, en los cuales Dios había puesto su presencia, en los cuales Dios había puesto su mano de poder. Para que me entiendan, si ustedes se fijan ahí en el capítulo 1, antes de lo que leímos, un poquito de Elías le quiero mencionar. Dice que un ejército de 50 hombres, mejor dicho, un grupo de 50 hombres del ejército de Israel lo mandó a buscar a Elías. Ahí se pueden leer un poquito para leer un ejemplo. En el capítulo 1, versículo 9, dice: enseguida envió a un oficial con 50 soldados a buscarlo. ¿A quién? A Elías, al que le decían carro de Israel. El oficial fue y encontró a Elías sentado en la cima de un monte. Hombre de Dios, le dijo el rey, le ordena que baje. Si soy hombre de Dios, replicó Elías, que caiga fuego del cielo y te consuma junto con tus 50 soldados. ¿Y saben qué pasó? Cayó fuego y quemó a los 50 soldados. Mandaron un segundo grupo. Y dijeron: hombre de Dios. Dice: si soy hombre de Dios, que caiga fuego sobre ustedes. Y cayó fuego sobre 50 soldados. ¿Ustedes me van entendiendo lo que era este hombre? Lo que había sobre este hombre, un respaldo de poder que ni siquiera 50 soldados podían tocarlo ni siquiera, porque fuego caía sobre ellos. Y por eso fue recibiendo este apodo y esta frase que se le declaraba carro de Israel y fuerza conductora. Le decían: Elías es como un ejército, es la fuerza de Israel. No era Elías, era lo que estaba sobre Elías. No era la capacidad de Elías, no era sus recursos, era lo que estaba sobre Elías, y es lo que va a venir hoy sobre tu vida si lo crees. Amén. Es lo que hoy va a poner el Señor sobre tu vida, una unción para mover todo tu contexto. Y como en este caso, ojalá Dios nos pueda dar unción para mover una nación entera. Amén. Yo veo en estos hombres una unción diferente. Veo en estos hombres un poder que no lo veo en muchos otros. Son hombres que tenían que sacudir una nación y lo hacían por el poder de Dios. Y le tenían miedo, le tenían temor. ¿Saben que en esa historia que les leí de Elías, el tercer grupo, cuando se acercó, dijo: si le decimos que es hombre de Dios, nos va a hacer quemar por fuego? Y le dijeron a Elías que por favor tenga piedad y misericordia. 50 hombres rendidos a los pies de Elías por el poder que Dios había puesto sobre él. Amén. Y eso es lo que Dios pone hoy sobre ungidos. Y yo quiero que entendamos qué significa ese carro de Israel, esa fuerza conductora, porque de ahí es donde quiero que te agarres. Por eso el título del mensaje es: aférrate a él. Hay un poder sobrenatural, hay una fuerza que es incontrolable, que es el poder de Dios, es la mano de Dios obrando a tu vida. Y hoy, en esta mañana, es importante que lo entiendas. Primero, ¿qué significa esa fuerza? ¿Qué es ese poder, esa mayor inspiración que puede mover a naciones enteras? Ese mismo poder que estaba sobre Elías y Eliseo es el poder del cual hoy te tenés que agarrar. Amén. Yo uso un término un poquito vulgar, pero necesito que te aferres a él, pero dicho más criollo, que te enganches. Amén. Que puedas engancharte bien en el buen sentido, agarrarte, aferrarte del poder del Espíritu Santo y entender hoy a la luz de la palabra que es ese poder el que te va a sacar. Yo no sé quién necesita hoy salir de un pozo de desesperación. ¿Quién está hoy en confusión? ¿Quién está hoy en tormento, como hablábamos recién, en un problema de sanidad, de salud? Y yo veo al Señor hoy como queriendo sacarnos de ahí. Ese es el sentir que tengo. Que hoy el Señor es como un carro de combate, como un ejército poderoso que te va a sacar de esa situación. Amén. Él tiene la fuerza, tiene el poder para hacerlo. ¿Con quién? Con su Espíritu. De tiempos de tristeza, de tiempos de depresión, de volver una y otra vez sobre el mismo dolor y sobre la misma angustia. ¿Vieron cuando en el campo un camión o una camioneta se encaja? Los que conocen el campo me van a entender. Y queda metido en el barro. ¿Qué es lo que hay que hacer para sacar esos vehículos? A veces son camiones. ¿Nunca vieron un camión en la ruta que se fue a la banquina y quedó encajado con acoplado lleno? Y por más que vayamos todos a empujar, no lo vamos a sacar. ¿Saben lo que hacen? Buscan un tractor. Un tractor con doble tracción, lo enganchan y empiezan a tirar y lo sacan. ¿Saben qué? Ese es el sentir que tengo para esta predicación. Que muchos de nosotros necesitamos un tractor
que nos saque porque estamos cargados de cosas y no las podemos sacar. Y hoy yo creo, discúlpeme el ejemplo que sea tan tecnológico, pero yo creo que hoy el poder del Espíritu Santo va a ser como ese tractor, amén. Si estuviéramos en tiempos de Elías y Eliseo, hablaríamos de carro, hablaríamos de gente de a caballo. Hoy te tengo que hablar, es como un tractor de triple tracción, amén. Que el Espíritu Santo tiene que agarrar tu vida y vos te tenés que agarrar a Él. Por eso es, aférrate a Él, para que Él te saque de ahí. A veces estamos en pozos de pecado, de situaciones de vicios, de pecado, una y otra vez pecando lo mismo. Ahí Dios tiene el poder para sacarte de ahí. A veces son vicios como la droga o el cigarrillo, cosas que nos están haciendo mal. ¿Cómo salgo de este círculo vicioso? Necesito al que es carro, al que es como caballería para Israel. Es el Señor Todopoderoso. Amén. Gracias, Señor. Elías, un hombre de fuego, un hombre que era como un ejército para Israel. Pero Eliseo, ¿saben qué? Eliseo fue tremendo. Eliseo, antes de que Elías parta, pide una doble porción de este poder. Dice, Señor, ungime con doble porción. Yo quiero esta unción para mi vida. Quiero estar ungido con ese poder. Y estos fueron hombres que afectaron la nación entera. Y yo quiero explicarte un poquito esto, para que puedas entender a quién te tenés que aferrar. ¿A quién hoy te están dando la posibilidad de que te agarres y digas, Señor, no te voy a soltar? Viendo un poco la vida de Eliseo, si ustedes se fijan ahí en Segunda de Reyes, acompáñenme, capítulo 6. Yo dije, Señor, ¿realmente fueron como un ejército estos hombres? Y empecé a ver a la luz de la palabra que fue así. Cuando un ejército no podía librarlos, aparecía Eliseo con una palabra y libraba a toda la nación. Cuando los hombres armados no tenían salida, no tenían escapatoria, escucha esto porque esto es lo que Dios hoy te está hablando. Aparecía un hombre ungido con el Espíritu Santo y traía una palabra y salvaba la vida de esa nación. Por ejemplo, aquí dice que el rey de los sirios estaba como loco diciendo, hay un espía en nuestro reino. ¿Por qué? Porque cada vez que armo una estrategia militar contra Israel, Israel se va. ¿Cómo se enteran? Tiene que haber un espía. No había un espía, había un ungido adentro del pueblo de Israel. ¿Quién era? Eliseo. Y Eliseo por revelación le decía al rey, no vayas allá, no vayas a ese lugar, no hagas eso, no lo hagas porque ahí te está esperando el enemigo. Entonces el rey de Israel le hacía caso y mandaba a ver si estaban los enemigos, y estaban los enemigos. Esto provocó todo un revuelo en el ejército enemigo porque no sabían cómo frenar eso. Imagínense, pelear contra alguien que sabe todos tus movimientos. Por eso que Eliseo comenzó a ocupar un lugar importante para la nación entera. Y es más, el rey le consultaba al profeta para saber qué tenía que hacer. Y Dios iba librando de tal manera, como les dije ahí en Segunda de Reyes, fíjense, capítulo 6. Porque esto es lo que hace el Espíritu Santo con tu vida. Por eso quiero leértelo. Dice en el 14... Vamos a leer un poquito antes, en el 10, dice, así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado, y en varias otras ocasiones Eliseo le avisó al rey de modo que éste tomó precauciones. Y yo veo algo acá. Hoy te estoy hablando de Elías y de Eliseo, pero que más allá de hablarte de ellos, te estoy hablando del que estaba sobre ellos, que es el Espíritu de Dios, amén. Y es el mismo que hoy te va a avisar. Hoy te va a avisar y te va a aconsejar lo que te conviene hacer. Escucha esto, porque dice que en varias ocasiones le avisó al rey y el rey se salvó de cometer un error, de llevar a sus soldados a la muerte. ¿Por qué? Porque hubo alguien que le avisó. ¿Quién es ese alguien hoy? El Espíritu de Dios. Dice que el avisado, cuando ve el mal, se esconde. ¿Por qué? Porque le avisaron de que ahí le iba a ir mal. Eso es un proverbio. Y eso es importante que hoy entiendas, es un tiempo, escucha bien, donde Dios va a avisarte lo que ha de venir, donde Dios te va a anunciar las cosas para que no cometas errores, para que no te metas en deudas, para que no te metas en situaciones difíciles que después no vas a poder salir. En esta hora yo te pido que estés atento a lo que Dios quiere hablarte en los próximos días. Porque hay una unción que va a guiarnos, que va a avisarnos, que nos va a mostrar el camino. Él no nos quiere presos, no nos quiere en esclavitud, ¿me entienden? Él no nos quiere ver sufrir en esas situaciones que a veces nos metemos por malas decisiones. No sé por qué, pero esta parte de Eliseo lo vi al Espíritu Santo. Así es el Espíritu Santo. Él te avisa. Él te da oportunidades. Entregale tu vida a Jesús. Te lo dice una vez, te lo dice otra, te lo dice otra y nosotros la dejamos pasar y después vienen las cosas difíciles, ¿no?
Pero hoy yo creo que hay que prestar atención al Espíritu Santo. Él nos avisa en muchas ocasiones lo que tenemos que hacer. Nos anima, nos direcciona, como Eliseo lo hacía aquí con el rey. Y así hay varias ocasiones donde Dios usó a Eliseo para realmente librar al pueblo. Déjame leerte otra más que está en el capítulo 7, porque esto me llama mucho la atención. Habla de que el pueblo había sido invadido por los sirios de una manera tan fuerte que sitiaron. Eso está en el capítulo 6, mejor dicho, el 6:24. Dice que algún tiempo después Ben-Hadad, rey de Siria, movilizó todo su ejército para ir a Samaria y sitiarla. ¿Saben lo que es un sitio? Lo rodeaban completamente. Un ejército se ponía alrededor de una ciudad y no dejaban ni que salga ni que entre nadie. Ahí estaban rodeados. Muchas veces así nos sucede, ¿no? Rodeados con situaciones que decimos, ¿cómo voy a hacer para salir de esto? Pero ¿saben quién estaba ahí adentro de esa ciudad? Estaba Eliseo. Estaba el ungido de Dios, el que tenía la doble porción de su espíritu. Dice que el 25, que el sitio duró tanto tiempo que provocó un hambre terrible en la ciudad. Era terrible, había un hambre impresionante y fue por mucho tiempo que duró ese sitio. Y la crisis empezó a aumentar, pero quiero explicarte esto, que en un momento, en el capítulo 7 lo van a ver, el versículo 1, Dios le da una palabra a Eliseo. Y Eliseo declara, mañana a estas horas se termina este sitio, se termina esta situación. Declaró una palabra por el Espíritu. Muchos se le rieron. Es más, algunos dijeron, es imposible que esto cambie de la noche a la mañana, pero era una palabra de Dios, una palabra del Espíritu Santo, desatada bajo el poder de Dios. ¿Y saben qué pasó? Fíjense ahí en el 7, versículo 6, dice que en el momento que Eliseo soltó esa palabra, que era en la noche, Jehová, Dios, hizo que en el campamento de los sirios se oyese, ¿qué? Estruendo de carros y ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así que se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. A mí me parece impresionante esto. Que cuando Eliseo soltó una palabra, el enemigo, ¿saben qué escuchó? No escuchó la palabra de Eliseo. El enemigo escuchó un ejército que venía contra ellos. No había ningún ejército, no habían carros, no habían jinetes ahí que venían, pero ellos lo escucharon. Porque hubo un hombre de Dios que soltó una palabra ungida por el Espíritu Santo que sacudió al ejército enemigo. No necesitas estar fuerte o tener un ejército para poder llegar a una conquista. Necesitas el poder de Dios sobre tu vida, amén. Como lo tuvo Eliseo, yo quiero esta unción, amén. Yo quiero esta unción para afectar mi ciudad, para afectar el lugar donde vivo, para afectar a los que me rodean. Este poder del Espíritu Santo, ¿cuánto lo quieren? Es la palabra ungida la que declaró Eliseo. ¿Y qué fue lo que vio el enemigo? Los enemigos escucharon, dice, el ruido de carros. ¿Cómo le decían a Eliseo? Carro. ¿Cómo le decían a Elías? Carro de Israel. Ejército le decían a él. ¿Qué fue lo que escucharon cuando estos ungidos hablaron? Ejército. ¿Qué fue lo que oyeron? Carros de combate, caballería, hombres de a caballo. Escuchaban un ruido que es como que los confundió. Dice que ellos se asustaron y dijeron, vámonos. Seguro que Israel contrató un ejército. No había contratado un ejército, tenía uno que era como un ejército, amén. Eliseo en este caso. Esa es la unción del Espíritu Santo. A veces andamos con miedo, acobardados por lo que Satanás nos está rodeando, o situaciones que decimos, ¿cómo voy a hacer? No me alcanza el sueldo, dicen algunos. ¿Cómo hago? Rodeados por situaciones. Pero hay uno que está en medio tuyo y es el Espíritu Santo de Dios, que tiene una palabra para hacer que tus enemigos se vayan fuera. Y ese es el Espíritu Santo. Es la palabra que Dios pone en tu corazón cada mañana. Por eso te animamos a buscarlo, a venir aquí a los servicios y decir, Señor, dame una palabra. Dame la unción para enfrentar a mis enemigos, como la tuvo Eliseo, como la tuvo Elías. Hombres que se convirtieron como en un ejército para Israel. Como en un ejército para Israel. Y así hay un montón de ejemplos de Elías, de Eliseo. Hubo un momento donde se quedaron sin agua 3 grupos de ejércitos de Israel y no podían sobrevivir y lo llamaron ¿a quién? A Eliseo. Eliseo, no tenemos agua. Y Eliseo declaró que iban a venir aguas de tal región a tal otra, que preparen surcos porque aguas venían y las aguas llegaron.
Las aguas llegaron, una mujer endeudada que no podía pagar sus cuentas, se iban a llevar a sus hijos porque no tenía cómo pagar las cuentas. ¿Qué tiene que ver esto con Eliseo? Fue a ver a Eliseo y le dijo, ¿qué voy a hacer? Me van a sacar los hijos. No puedo pagar mis deudas. Y Eliseo le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Tengo aceite. Bueno, busca varias vasijas y comenzó a llenar las vasijas. Y el aceite se multiplicaba y llenaban uno y llenaban otro. Una palabra ungida otra vez, sacando a alguien de la deuda. Sacando a alguien que estaba tremendamente endeudado. Le iban a sacar los hijos porque el marido había muerto. ¿Qué es lo que te va a sacar de la deuda? ¿Qué es lo que te va a sacar de los conflictos matrimoniales, de los conflictos familiares? Una palabra ungida por el Espíritu Santo. Pero necesitas pedirla, buscarla, valorarla, tomarla y creerla. Hacer lo que esa palabra te está marcando. Yo creo que el Señor quiere hoy sacarnos de la situación en la que estamos. Pero no sé si todos estamos dispuestos a aferrarnos a Él y creer esa palabra. Aferrarnos a Él. Acompáñame en Génesis, por favor. Quiero leerte un pasaje que es muy gráfico. Capítulo 19, versículo 16. Capítulo 19. Y yo creo que muchos se van a sentir identificados con esta palabra. Y ahí estoy bien en el centro de lo que es el mensaje. Se los leo. Dice que Lot, ¿lo tienen? Lot titubeaba. Lot titubeaba. Y los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus dos hijas, y los sacaron de la ciudad, porque el Señor les tuvo compasión. Y cuando ya los habían sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo, escápate, no mires hacia atrás, ni te detengas en ninguna parte del valle, huye hacia las montañas, no sea que perezcas. ¿Saben qué es esto? Conocen la historia de Sodoma y Gomorra, ¿no? Lo que Dios hizo sobre esa ciudad, que las consumió con fuego, porque el pecado había reinado tremendamente en ese lugar. Dios les dio la oportunidad, no se arrepintieron, vino fuego sobre esas ciudades. Pero Dios, por misericordia y por piedad y amor a Abraham, lo mandó a salvar a Lot. Y mandó 2 ángeles que fueron a salvar a Lot. Y rápidamente le dijeron, Lot, tenés que salir de este lugar. Y escuchá esto porque esto es palabra para muchos de nosotros hoy. Yo creo que el Señor hoy me puso una fuerte carga con esta palabra. Que el Señor envía ángeles a sacarte de lugares horribles donde te has metido. En situaciones tremendas de dolor, de odio. Él te envía ángeles, envía a veces siervos de Él a sacarte de ahí. Y así fue. Pero hay momentos donde nosotros no queremos que nos saque. No sé por qué. Aunque estemos sufriendo, no queremos que nos saque. Estamos acostumbrados al dolor. O nos gusta que nos peguen. O nos gusta que nos lastimen. O que el enemigo se burle de nosotros. Pero estamos ahí en nuestro lugar. Y el Señor envía ángeles a querer sacarnos. Y nos pasa lo que nos pasó a Lot. No sé si salir. Me da pena porque tengo a los amigos. ¿Y si me quedo? ¿Qué hizo Lot? Titubeaba. No sé cómo dice la versión de ustedes. No tenés que titubear con lo que trajo destrucción a tu vida, con lo que te carcome el corazón, lo que te hace a veces sacar lo peor de tu vida. Eso lo tenés que cortar, lo tenés que sacar fuera de tu vida. Soltalo, soltá a veces tu pasado. Si ya tu pasado no te bendice, soltalo, lo tenés que soltar. A veces yo veo a los ángeles de Dios queriendo agarrarnos, como esta imagen, agarrarnos para sacarnos. Eso es lo que yo siento esta mañana. Que el Espíritu Santo te quiere sacar. Por eso digo que Él es como carro de Israel y fuerza conductora. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Decimos, Señor, no sé, Señor. Y titubeamos. ¿Y qué hace el Señor? Te agarra. No por violencia, no por violentar tu voluntad, sino porque te ama y te quiere salvar y sabe a dónde te quiere llevar. Pero ojo, porque hay un momento donde así como lo sacaron a Lot, yo me imagino a los ángeles, agarraron a Lot, agarraron a su esposa, agarraron a sus 2 hijas. Yo creo que agarraron cada ángel a 2. Menos mal que eran 4, si no necesitaban otro ángel más. Pero los agarraron, me imagino que de los brazos, y tal vez Lot y las hijas no sabían bien qué estaba pasando, no entendían, pero ahí estaba Dios sacándolos a través de sus ángeles. Y eso me encanta. Por misericordia Dios te va a sacar. Pero hay un momento donde Dios va a probar tu voluntad. Si realmente querés ser sacado. Si querés ser sacado. ¿Por qué lo digo? 17. Cuando ya lo habían sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo, y ahí está la palabra para tu vida hoy. Si Dios te saca en esta mañana, hay 2 cosas que tenés que saber. No te detengas. No te detengas, número 1. Número 2, no mires atrás.
no mires atrás, porque por más que venga un ángel en persona y te saque del lugar, de ese hoyo profundo donde estabas, y te saca el Señor, va a haber un momento donde te va a soltar para que empieces a caminar por tu propia voluntad. Y ahí viene la palabra: ahora no te detengas, ahora no te detengas, ahora no te pongas a mirar atrás. Es tiempo que avances, que vayas hacia lo que Dios te preparó. ¿Me entienden? El ángel en ese momento lo suelta. ¿Y saben qué pasó? Uno de los cuatro, una, miró atrás. ¿Y qué pasó con ella, la mujer de Lot? Se convirtió en una estatua de sal. Se convirtió en una estatua de sal. La palabra era que nadie mire atrás y que huyan hacia las montañas. Solo tenían que correr y avanzar, avanzar. Y yo traigo esta palabra de parte del Señor, a que te aferres a Él. A veces Él por misericordia te va a agarrar y se va a aferrar a ti para salvarte. Pero en un momento se va a notar tu decisión. En un momento va a salir a luz lo que realmente tu corazón quiere. Porque a veces decimos: Señor, si tú me darías esto, yo estaría sirviéndote. Si tú me darías tal cosa, yo haría tantas cosas para ti. Y cuando Dios te las da, no lo hacemos. O a veces sí, amén. En esta iglesia sí, amén. Vamos a declarar que sí. Hacemos lo que Dios nos manda. Pero es importante hoy que te dejes agarrar por Él y que en la medida que Él te agarre, vos lo agarres a Él. Te aferres a Él y puedas salir, no detenerte. Porque como dije al comienzo, así como le decían Elías y Eliseo, yo lo veo al Señor de la misma forma. Él es como carro de Israel y fuerza conductora. Él es el que te va a sacar. Yo veo esa misma unción en los ángeles sacando a Lot de su situación ahí de esclavitud. Era horrible vivir en Sodoma y Gomorra. ¿Saben? Cuando vinieron los ángeles, la gente del lugar querían abusar de los ángeles. Imagínense la inmoralidad que había en ese lugar. La inmoralidad, cómo vivía Lot en ese lugar, envuelto en situaciones de pecado, de inmoralidad, de perversión. Y Dios envió sus ángeles por misericordia a sacarlo. Y yo sé que tenemos un Dios misericordioso. El Salmo 40, si quieren búsquenlo. Versículo 1 y 2. ¿Cuánto le gusta ese salmo? Dice: pacientemente esperé yo a Jehová. Y Él me sacó. Él me sacó. Él me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Hoy necesitas a alguien que te saque de ahí, y ese alguien está aquí y presente, es el Señor. Es el amor del Espíritu Santo que va a sacarte. Pero hay algo que me arde en el corazón. ¿Quieres ser sacado realmente? ¿Quieres que Él te saque o quieres permanecer ahí donde estás? En esa situación de esclavitud, de dolor, de vergüenza, de pánico. Es Dios el que va a sacarte. Pacientemente esperé a Jehová y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Saben que no lo tengo en el mensaje, pero me viene a la mente, recuerdo un pasaje donde a Jeremías, un profeta de Dios, lo tiraron a una cisterna. La cisterna es como un pozo de agua muy profundo, pero cuando las cisternas se vaciaban y no había agua, se llenaban como de barro. Lo tiraron ahí adentro a Jeremías. Y me hace acordar de este salmo siempre a eso. Y Jeremías estaría ahí como siervo de Dios diciendo: ¿qué hago acá? ¿Por qué estoy en este pozo? ¿Por qué estoy pasando esta vergüenza? ¿Por qué estoy solo, abandonado? Y un día Dios tocó a un hombre para que lo saquen de ese lugar. Pero era tanta la debilidad de Jeremías que no podía ni agarrarse a la soga para que lo saquen de ahí abajo. Porque nadie podía entrar hasta allá. Tenían que tirar una soga ¿y saben lo que hicieron? Le ataron las sogas aquí, literalmente la palabra dice, aquí abajo de la axila. Le pusieron las sogas con unas telas aquí abajo al siervo de Dios, al profeta Jeremías, el hombre de Dios. Le pusieron las sogas aquí abajo y aquí, y así medio moribundo como estaba, le hicieron sacar de la cisterna. Dios tuvo misericordia, aun cuando no tienes fuerza. Pero por ahí no tengas fuerza para agarrarte de esa soga, pero sí vas a tener la posibilidad de decidir en tu corazón a quién vas a servir y a quién vas a seguir. ¿Vas a seguir a lo que el mundo te da? ¿Vas a seguir a lo que esta tierra te puede dar? Es pasajero. Hoy lo tenés, mañana no. Puede venir mucho, puede venir poco, pero es pasajero. Pero agarrar a aquel que hoy te está dando salvación y dio su vida por tu vida. Amén. Aquel que dio su vida para que hoy tengas vida y vida abundante. Vida en libertad, vida sana. Una vida donde puedas disfrutarla cada mañana. Él no quiere verte en ese padecimiento, en esa angustia. Él quiere sacarte de ahí. Pero es necesario hoy que te aferres a Él. Que te aferres a Él, que lo agarres y te dejes agarrar por Él. A los que ya agarraron al Señor y se aferraron, yo tengo esta palabra.
no te detengas. No te detengas ni mires atrás. Pero a los que jamás lo agarraron, cuando Dios le tiró la mano, dijeron, Señor, yo no quiero. Ahora no. Te animo que lo agarres. Porque no hay nada más lindo que agarrar la mano del Señor cuando Él te la está tirando. Amén. Como Pedro, que se hundía, le creyó al Señor, pero se hundía en el mar, como decía hoy la pastora al comienzo. Pero ahí Pedro dijo, Señor, sálvame. ¿Qué hizo el Señor? Le dio una mano. Yo creo que en esta mañana Él está tirando su mano para muchos de nosotros. El Señor está poniendo su mano. ¿Te vas a aferrar? ¿Te vas a aferrar a mi mano? Te pregunta el Señor. ¿Te vas a aferrar? Permítame decirlo en primera persona. Hoy el Señor te dice, yo soy carro de Israel y fuerza conductora para tu vida. La fuerza que necesitas no es tu pareja. La fuerza que necesitas no te la dan tus hijos. Yo sé que nuestros hijos nos dan fuerza porque decimos, lo voy a hacer por mis hijos, ¿verdad? Nos inspira. Pero hay momentos que ni eso alcanza. O luchar por tu mamá, hoy en el Día de la Madre. Lo hago por mi vieja, dicen muchos, ¿no? Pero hay momentos que ni eso alcanza. Pero hay uno que es como un carro, que es como un tractor. Discúlpeme el ejemplo tan vulgar, pero yo me agarro de ese tractor en esta mañana, amén. Señor, necesito que me saques con acoplado y todo. Me engancho a ese tractor y sacame en el nombre de Jesús, amén. Te tiene que movilizar esta palabra, porque es una palabra del Espíritu, tiene que encender tu corazón. Tal vez todavía hay algo adentro tuyo que ama Sodoma y Gomorra. Hay algo dentro tuyo que todavía codicia lo que hay en Sodoma y Gomorra. Hoy es el tiempo de que cortes con eso en tu corazón. Porque si no lo cortas, eso te va a arrastrar y vas a estar bajo esa misma destrucción. Yo no quiero que eso le pase a nadie, amén. Pero cuando amamos el pecado, cuando todavía lo contemplamos como una posibilidad, el pecado te va a devorar. Créeme que es así. Te devora, te destruye, te carcome y te lleva a la vergüenza, a la humillación. Déjeme cerrar ahí en Segunda de Reyes, lo que leíamos hoy, el capítulo 13, cuando ya Eliseo ya está viejito, muy viejito. En su lecho de muerte, Segunda de Reyes, volvemos al pasaje inicial, capítulo 13. Ya termino con esto. A un viejito en su cama vino el rey a verlo, llorando. Se arrojó a él, prácticamente a los gritos, porque dice la Biblia que exclamó llorando. ¿Lo tienen el 13, versículo 14? Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, Joás, rey de Israel, fue a verlo. Fue a ver al profeta que estaba en cama, enfermo, casi muerto. Fue a verlo a él. Y echándose sobre él, lloró y exclamó lo que él había dicho de Elías. ¿Qué le dijo? Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. El rey le decía eso a Eliseo. El rey, el que mandaba en la nación, le dice eso a Eliseo. En los últimos días de su vida, Eliseo recibió el mismo apodo que en un momento tenía Elías. ¿Por qué? Porque los dos portaron la misma unción. Los dos fueron portadores del mismo poder del Espíritu Santo, que es el que hoy quiere reposar sobre tu vida, sobre tus manos, para que lo que hagas cause un efecto, para que lo que digas cause un cambio cuando lo hablas. Es el poder del Espíritu Santo lo que va a sacarte. Es el poder del Espíritu Santo. Por eso este rey llega desesperado a Eliseo, diciéndole, ¿cómo puede ser que te vas a morir? Nos quedamos sin ejército. Si tú te vas, nos quedamos sin ejército. Me sorprendió porque ahí, unos versículos antes, en el 13:7, habla del papá del rey, antes de que Joás sea rey. El papá, Joacás. Miren lo que dice el 7, porque no le había quedado gente a Joacás. Esa era la situación de Israel en esa época. Sino 50 hombres de a caballo. Los parash. 10 carros, que eran los Rekeb, 10 Rekeb, y 10.000 hombres de a pie. Pues el rey de Siria, escuchen esto, los había destruido al pueblo de Dios. Y los había puesto como el polvo para hollar. Así es como trabaja Satanás cuando le permitimos que él se meta a nuestra vida. Empieza a pisotearte como el polvo para hollar. ¿Saben lo que es hollar? ¿Vieron cuando uno ve una cucaracha y dice, matala, matala, matala? Y uno le hace así y la revienta. Eso es hollar. Eso había hecho el enemigo con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel había pecado, se había apartado del Señor. Le había dado la espalda a Dios. Y solamente me sorprendió, tenían 50
hombres que manejaban caballos, eran los jinetes, y solo 10 carros de guerra. Solo 10 carros de guerra. Estaba en crisis el ejército. Estaba débil, muy débil. Escucha esto. Y cuando le toca gobernar al hijo de Joacás, que es Joás, lo va a ver a gritos a Eliseo. Ahí está lo que les leí recién. Diciendo, si tú te mueres, Eliseo, ¿de dónde vamos a sacar fuerza para vencer a nuestros enemigos? Si tú te mueres, ¿de dónde vamos a sacar el poder para vencer a nuestros enemigos? Y yo quiero que hoy tomes esta actitud en esta mañana, decir, Señor, no será por mi fuerza, no será por mi capacidad, ni siquiera por lo que tengo en mi bolsillo, sino por lo que tú me das en esta mañana. Por el poder de tu Espíritu, que yo quiero recibirlo. Si Dios te ha ungido, si te has aferrado a Él, Él puede ungirte más todavía. Necesitas más de Él. Amados, que eso se pegue en nuestro corazón. Más. Si lo que tenés no te alcanza de parte de Dios, es porque Él quiere darte más. No te conformes con eso. Hay mucho más. Hay mucho más. Hay mucho más. Pero a los que se conforman, no se lo va a dar el Señor, si están conformes. Se lo da a los que quieren más. Dame más, Señor. Eliseo fue uno así. Si a Elías le decían carro de Israel, Señor, yo quiero el doble de lo que tiene Elías. Y Dios se lo dio. Dios se lo dio. Eliseo se cuenta que hizo el doble de milagros, por lo menos están escritos, el doble de milagros que había hecho Elías. Y eso que Elías fue un tremendo hombre de Dios. Pero te leí esta última porción para cerrar el mensaje porque quiero que hoy entiendas que es necesario que tomes una decisión de aferrarte a Él. Si empezaste a salir de algunas cosas y Dios comenzó a enseñarte cómo salir, no es el momento que digas, bueno, ahora no voy a seguir más, me quedo en el molde. No, es el momento de seguir avanzando. Yo pienso a veces en el discipulado de ustedes cuando están estudiando y siendo formados y cosas que Dios está corrigiendo en tu vida. No aflojes con eso, seguí creciendo, seguí avanzando, seguí formándote, porque Dios te está sacando, recién te está sacando, no te sacó todavía. Hay cosas que nosotros nos detenemos y Dios estaba haciendo un proceso en nuestra vida y ¿qué hacemos? Nos ponemos a mirar a otro lado. Y el Señor dijo, no se detengan ni miren atrás. Y yo hoy diría, ni al costado tenés que mirar también. A veces mirar al costado te distrae. Dios puede sacarte de ahí. ¿Amén? ¿Cuántos entendieron la palabra en esta mañana? Él es como carro de Israel y fuerza conductora. Elías se murió o se lo llevó el Señor. Eliseo murió. Pero no era ni Elías ni Eliseo, era lo que Dios le había dado a ellos. Era la unción del Espíritu Santo. Era el poder de Dios sobre sus vidas. Y hoy yo creo que el Señor está buscando corazones humildes, simplemente humildes, que lo amen y digan, Señor, yo me quiero aferrar a ti. Es más, ¿por qué no decir, Señor, he sido un torpe muchas veces, no he sabido seguirte, no he tenido la capacidad, pero quiero aferrarme a ti. Y en los momentos de debilidad, agárrame fuerte y llévame, Señor. Si lo hiciste con Lot, yo quiero que lo hagas conmigo, pero mi decisión esta mañana, que pueda ser la de cada uno, es, Señor, yo no me voy a detener, ni voy a mirar atrás. Amén. Ponete en pie, por favor, y vamos a decírselo al Señor. Vamos a decírselo a Él. Los que quieran hoy aferrarse a Él van a recibir la unción para no detenerse.